Muy buenas y bienvenido a un nuevo episodio de Marketing Digital para Podcast, el lugar donde te enseño mi experiencia con mis 7 podcasts a la hora de generar más visibilidad y ganar dinero con tu podcast. Hoy vamos a ver 7 formas de promocionar tu podcast. Obviamente, si no tenemos audiencia, no podemos generar ingresos, no vamos a poder llegar a más gente para ayudarles y, por tanto, tener una estrategia para llegar a más gente es fundamental. Y hoy es lo que te voy a contar. Antes de nada, si no me conoces, soy Borja Girón, tengo un blog llamado borjagirón.com, donde te cuento un montón de estrategias sobre marketing digital, SEO y emprendimiento. Te aconsejo que accedas ahora mismo. Y tengo también mi plataforma de cursos triunfacontublog.com, donde incluyo, además del curso de podcasting, fundamental, tienes que tener tu propio podcast y si estás escuchando este episodio seguramente o lo tengas ya o estés pensando en crearlo. Ahí lo tienes todo, en triunfacontublog.com, el método para generar ingresos gracias a un blog y que lo complementa. Uno de los complementos fundamentales para mí es tener un podcast. Así que hay una de las lecciones donde te comento cómo crecer con tu podcast, donde te comento estas técnicas explicadas con videotutoriales y además algunas otras secretas que muy poca gente sabe y que cuando las aplicas obviamente disparas la audiencia de tu podcast. Vamos con las 7 formas de promocionar el podcast. La primera de ellas sería tener una comunidad. Si eres ya influencer, si has trabajado en las redes sociales, si tienes una lista de email marketing, puedes mandar un email avisando que vas a lanzar o que has lanzado tu primer podcast. Esto es una estrategia que funciona realmente bien, porque normalmente, por lo menos con email marketing, la gente va a recibir, normalmente hay un 20-25% de aperturas y este porcentaje al final luego de esas personas que abren los emails va a haber un porcentaje que hace clic, normalmente de otro 20%. Es decir, si mandas 100 emails, van a abrirlo 20 y de esos 20 van a abrirlo a lo mejor un 20%. Entonces, bueno, pues habría que ver exactamente cómo puedes hacerlo, qué es lo que debes hacer, porque tendríamos a lo mejor 5 clics aproximadamente. Teniendo en cuenta esto, muy importante, trabajar email marketing con tu página web. Ya he tocado el tema de si necesitas una página web antes de crear el podcast en uno de los episodios. Voy a revisar exactamente, bueno, no lo recuerdo, pero es uno de los más escuchados y de hecho seguramente me estés escuchando a través de Apple Podcast, donde el 55% de la audiencia me escucha. Muy importante, primero comunidad, o bueno, primero no, si tienes comunidad, aprovéchala. Es fundamental, tienes el curso de email marketing y el curso de SEO, el curso de WordPress para crear tu página web también dentro de triunfacontublog.com. Esto es todo una estrategia que debes seguir, no vale crear el podcast y ya está, esto es lo que quiero hacer para ganar dinero. Es muy difícil que solo creando un podcast, sin nada más alrededor, sin estrategia de email marketing, sin estrategia de SEO, etcétera, puedas generar ingresos suficientes para vivir de ello. Y al final, como yo, le estamos dedicando mucho tiempo a la creación de contenidos. Los podcasts normalmente son gratis, aunque se pueden monetizar, puedes crear episodios de pago. De hecho, en ciudadano20.com he escrito un artículo que saldrá en breve hablando sobre cómo ganar dinero con un podcast. Te iba a decir que lo iba a dejar aquí en las notas del episodio, pero este episodio lo voy a publicar hoy mismo. Y todavía no ha salido el artículo, así que muy, muy atentos. Bueno, entonces, como digo, tener una comunidad es clave y darla a conocer a través de esta comunidad, de estas personas, ya sea un grupo o incluso un grupo de WhatsApp, de amigos, de familiares, dalo a conocer. Puede que no sea el público objetivo, pero al principio normalmente es lo que hay que ir haciendo. Y después ya ir focalizándote, obviamente, en las personas, en segmentar, en elegir ese grupo de personas y buscarlos que pueden estar interesados en escuchar tu podcast. Segundo, añádelo a tu blog. Es muy importante que añadas los episodios. Yo utilizo Simple Podcast Press, un plugin que es de pago, pero que a la hora de subir un episodio, justo no, porque yo sí que tengo Triunfa con tu blog y Borja Girón y subo ahí varios de los podcasts, subo un minuto podcast tampoco, subo Triunfa con tu blog, el podcast, subo SEO para bloggers y ya está. El resto de los episodios no tengo una página web específica, pero sí que obviamente a través de email, a través de mis redes sociales, a través de
mi canal de YouTube, que es el siguiente sistema que te comentaré a continuación, promociono estos episodios. Pero claro, si tuviera que crear, como tengo 7 podcasts, uno para cada una de las cosas, es un poco locura. Así que yo lo que utilizo es este plugin, Simple Podcast Press, que me crea un artículo específico para cada episodio de forma automática. Yo ahora mismo, en este caso no, porque este podcast no lo tengo alojado en ningún sitio más que en las plataformas de podcasting, pero es interesante el crear este tipo o el automatizar para que salga en tu blog como un artículo nuevo con el propio reproductor. Y yo utilizo el plugin Simple Podcast Press. Tienes un artículo, tienes una lección dentro del curso de triunfacontublog.com de podcasting. Siguiente, el que te he comentado ya, emite o utiliza vídeos en YouTube dando a conocer lo que vas a tocar, algún tema en particular, o incluso compartiendo en redes sociales. Esto lo hace Alex Kay muy bien en su canal, en su cuenta de Instagram. Un vídeo que se crea con una aplicación específica para que salgan las ondas y pues una pequeña introducción del episodio que acabas de publicar. Y como digo, en YouTube también se pueden hacer. Yo, de hecho, utilizo un plugin para que se suba también de forma automática estos episodios a mi canal de YouTube. Aquí sí que se suben algunos otros episodios, incluso este también se sube a mi canal de YouTube, si mal no recuerdo. Creo que también lo tengo sincronizado. Entonces, ¿cuál es el plugin? Entra en triunfacontublog.com y ahí te comento cómo utilizar este plugin específico, que también es de pago, pero funciona realmente bien. Y es el que yo utilizo y me permite llegar a muchísima más audiencia gracias a YouTube sin tener que hacer nada. Yo lo programo, lo configuro y una vez publico un episodio nuevo, se sube al feed de forma natural. Yo lo subo y se crea y se añade un vídeo con ondas en mi cuenta, en mi canal de YouTube. Y esto hace que algunos episodios, de hecho, con el título y con el texto, etcétera, crezcan muchísimo, tengan mucha audiencia gracias a YouTube, y mucha gente te descubre gracias a YouTube, o no sabe mucha gente tampoco lo que es un podcast. YouTube y otras plataformas como Periscope, Instagram, Facebook nos permiten hacer vídeos en directo. Así que también podemos aprovecharnos a la hora de hablar, puedes hablar sobre podcast, puedes hablar sobre tu temática y comentar que tienes un podcast y que has lanzado tal episodio, en directo. ¿Por qué? ¿Por qué en directo? Porque los directos tienen mucho potencial y las redes sociales los dan mucho a conocer porque hace que la gente esté mucho más enganchada. Así que YouTube, vídeos en directo, publicaciones normales, etc. Cuarto punto, un punto también muy importante. No está directamente relacionado con la promoción de tu podcast, sí con que más gente te escuche, más gente esté enganchada a tus episodios. Y para esto tenemos que intentar corregirnos a nosotros mismos como creadores de episodios de podcast o creadores de podcast. Escuchándonos a nosotros mismos podemos ver si metemos coletillas, si queda un poco forzado. No leas, fundamental, no leas tus episodios a no ser que lo hagas muy, muy bien. Hay gente que lo hace muy bien, hay podcasts que lo hacen muy bien, pero hay otros que no tanto. Y yo creo que es mucho mejor comentarte y hablar como yo, coméntame en los comentarios de este episodio si prefieres que te hable de una manera más sin pensarlo tanto, porque yo me marco unos puntos, pero no estoy leyendo nada. Tengo aquí los 7 puntos, el último punto que te comentaré a continuación, tengo otros puntos. Este, por ejemplo, tengo puesto. Punto 4. Escúchate a ti mismo. Ameno y secciones. Esto es lo único que hago. Ya está, y a partir de aquí todo esto que te estoy contando me viene a la imaginación y te lo voy contando básicamente porque es mi día a día, porque yo te hablo sobre cosas que estoy experimentando en mi día a día, cosas que voy adquiriendo conocimientos, cosas que voy probando. Por tanto, bajo mi punto de vista, obviamente necesitas experiencia, necesitas ir pensando, necesitas crear varios episodios e ir soltándote, pero para mí es mucho más natural, incluso aunque no te salga bien, que leer, porque si lees muy bien, enfatizas muy bien y parece que no estás leyendo, perfecto, pero hay muchas veces que te pones a leer, incluso hay gente que copia contenidos de otras páginas web y se pone a leerlos, lo cual me parece bastante, y hay podcasts bastante potentes que lo hacen. Bueno, entonces, escúchate a ti mismo, intenta ver esas cosas que no te gustan, intenta pulirlas, intenta repetir una y otra vez hasta que te vaya saliendo, sin pasarte, porque tampoco tenemos que obsesionarnos con que salga perfecto. Intenta que sea ameno y crea como secciones, o en este caso puntos, para que la gente se separe o separe un poco los conceptos. Luego te haré un resumen al final. Si puedes poner música, ponla. Pero claro, lleva más edición y al final yo prefiero lanzar estos episodios de una forma más directa, te ofrezco el contenido, espero que tú lo aproveches y lo apliques,
Pero si me tengo que poner a editar, a poner la música, a poner un ding en cada una de las secciones, obviamente es mucho mejor, pero en mi caso yo ya me centro exclusiva en ofrecerte el mayor valor posible. Que no vas a decir, oh, qué bonito este episodio, esto no es Días Extraños, lo sé, pero bueno, son los recursos que tengo, y si tengo que editar y dedicarle mucho más tiempo, al final no voy a ser tan productivo y no te puedo ofrecer tanto contenido de forma gratuita. Quinto punto, consigue reseñas. Esto es básico y te lo pido también a ti. Si quieres ayudarme, si te gusta el podcast que estás escuchando, si quieres apoyarlo, si quieres que más gente se pueda beneficiar de todo este contenido y ayudar a más personas, tienes que dejar una reseña en Apple Podcast, en iVoox, comentarios, darle a me gusta, etc. Sobre todo en Apple Podcast, porque Apple Podcast, las reseñas, esas 5 estrellas y ese comentario sobre el podcast, hace que se dispare la audiencia. Si hoy dejas si dos personas de vosotros dejáis una reseña en Apple Podcast, entráis en Apple Podcast directamente, o si quieres buscar cómo dejar una reseña en un podcast, que tengo un artículo y con un vídeo en 1 minuto lo puedes hacer. Básicamente, si me estás escuchando en Apple Podcast, hay una sección ahí bajas un poquito y dejas ahí las reseñas y un comentario. Esto hace que si 2 personas dejáis un comentario, una reseña, sube en los rankings, pero muchísimo. O sea, ahora mismo si estoy en el puesto 40, va a subir a lo mejor al 15, y si lo deja otra persona, otra reseña el mismo día, con 5 estrellas, sube a lo mejor al puesto 2. Y si lo dejan 3 personas, sube al puesto 1 y va subiendo luego en el ranking general, y esto hace que tenga muchísima visibilidad. Por eso tienes que pedir que la gente deje reseñas. Si te está gustando este episodio, si te está gustando este podcast, si quieres que yo continúe motivado y me motives y me digas incluso feedback y te des a conocer, porque puedes decir, soy Borja Girón de borjagirón.com, este podcast me encanta, y de hecho es una estrategia que yo también utilizo para dar a conocer, para promocionar tu podcast. Los podcasts que escuches, aprovecha para dejar una reseña, apoyar al podcaster, y además te das a conocer, porque hay muchos podcasts además que leen las reseñas. Hay episodios donde leo algunas reseñas. De hecho, en el próximo a lo mejor leo reseñas, así que si dejas una reseña, pues seguramente la leeré. En este episodio, en el siguiente o en alguno posterior, y consigues publicidad gratis de tu podcast. Podcast entre podcast, ¿no? O sea, la gente que escucha podcast puede tener interés en escuchar otros podcasts de otras temáticas o temáticas relacionadas. Así que intentar conseguir reseñas, sobre todo en Apple Podcast, es fundamental. Sexto, hacer sorteos. A los más rápidos, a sorteos de algún tipo en un tiempo determinado. Yo lo hago en redes sociales, con acceso el otro día, hace ya un tiempo, 15 días aproximadamente, hice un sorteo de acceso de por vida, triunfa con tu blog, de acceso de por vida, triunfacontublog.com. Entonces, los sorteos funcionan muy bien a través de distintas redes sociales, o aquí podría hacer un sorteo entre la gente que deje reseñas, por ejemplo, o entre la gente que deje un comentario. Aquí ya imaginación al poder, pero los sorteos funcionan muy, muy bien. Y por último, el séptimo punto, entrevistas. Haz entrevistas a otros podcasters, a referentes, etc. Y esto obviamente implica mayor tiempo, mayor dedicación, pero yo, por ejemplo, en mi podcast de Triunfa con tu blog, que puedes acceder gratuitamente a través de cualquier aplicación o desde triunfacontublog.com, hago entrevistas a muchos referentes del marketing digital, emprendedores, etc. Estos emprendedores, estas personas a las que hago entrevistas, lo van a compartir, les menciono en redes sociales, lo van a compartir, y mucha gente de su audiencia va a descubrir el podcast, va a descubrir mi podcast, me va a empezar a seguir, se va a suscribir, que también esto es otro punto importante, que la gente se suscriba. Si no estás suscrito aún, dale al botoncito de suscribirte para recibir los nuevos episodios. Estas son las 7 técnicas, 7 formas de promocionar tu podcast que deberías utilizar sí o sí. Yo utilizo prácticamente todas, dependiendo obviamente el momento, y por ejemplo, en el punto 1 que te he comentado, tener una comunidad, email marketing, tienes que empezar a trabajarlo ya, por eso tienes que tener una web, por eso tienes que acceder a triunfacontublog.com y seguir mi método paso a paso. Ahora mismo ya hay más de 10 cursos, y, más de 10 cursos, no, hay 10 cursos específicos, y hay una promoción ahora mismo con la que puedes acceder de por vida. Hay gente que me decía, no, es que al mes 47 euros está bien, lo puedo pagar con el soporte, con el acceso a todos los cursos, pero y es que este mes tengo un rato, tengo un par de días, pero luego el mes que viene no, y luego el mes siguiente ya sí que tengo más tiempo. Entonces, por eso he lanzado una promoción con un 80% de descuento de acceso de por vida. Quiero ayudarte lo máximo posible, quiero que crees tu podcast, quiero que monetices tu podcast, quiero que crezcas, que crees un negocio estable, un negocio online y un blog, y aprendas WordPress,
hagas crecer tu podcast, aprendas a analizar todos los datos, aprendas a monetizar, y por eso tengo ahora mismo el lanzamiento, he lanzado 50 plazas de acceso a triunfacontublog.com con un 80% de descuento y acceso de por vida. Sale muy rentable. Y creo que el contenido que vas a encontrar dentro, de hecho hay algunas lecciones gratis, consúltalas antes, que son de muchísimo valor. Muchísimas gracias por escucharme, por compartirlo, por dejarme una reseña en Apple Podcast si te ha gustado, si te gustan estos, ya este es el episodio 77, si te han gustado todos los episodios, todo el contenido que estoy ofreciendo. De nuevo, muchísimas gracias por estar al otro lado, por compartirlo. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Si tienes alguna idea o más formas de promocionar tu podcast, puedes comentarlo en las notas del episodio. Venga, antes de irnos, vamos a hacer un resumen. Punto 1, para promocionar tu podcast, tener una comunidad, podemos utilizar estrategias de email marketing. Punto 2, añádelo a tu blog desde el móvil, que la gente lo pueda consultar con el plugin Simple Podcast Press. Y también en tus emails puedes poner abajo en la nota del pie, sígueme o escucha mi podcast. 3, emite vídeo en directo en YouTube, sube vídeos a YouTube, usa Periscope, usa Instagram, etc. 4, escucha a ti mismo e intenta mejorar todo lo que puedas, intenta eliminar todas las coletillas. 5, consigue reseñas. 6, haz sorteos. Y 7, haz entrevistas. Venga, ahora sí me despido. Muchísimas gracias de nuevo. Compártelo, deja una reseña. Hasta pronto.